Bienvenidos a esta nueva edición de El Trago Amargo y precisamente vamos a estar platicando en referencia a temáticas relacionadas a cuestiones de la niñez aquí en el estado de Sonora. Niños, niñas y adolescentes, ¿cómo están? El tema de seguridad, un tema importante, pero también su entorno, si es el correcto, el efectivo para poder tener un desarrollo como debe de hacerse. Y si hay alguien que ha dado seguimiento puntual a estas temáticas relacionadas con la niñez aquí en Sonora, es Michelle Lucero, que está con nosotros, la presidenta de la Fundación Nueva Generación Sonora. Michelle, gusto con saludarte, ¿cómo estás? Al contrario, Edgar, muchas gracias por la invitación. El gusto es mío. Gracias por este Gracias. espacio Gracias a que ti. siempre desde Fundación Nueva Generación Sonora agradecemos mucho estos espacios donde podemos platicar de cómo se encuentran las niñas, los niños y los adolescentes aquí en nuestro estado, Ujú. porque nos permiten llegar a más personas, ¿no? A más Sí, familias, a más maestros, a más instituciones y a otras organizaciones que nos podemos unir y cada vez más contribuir desde donde nos toque, ¿no? Para su bienestar. exactamente. Irisdea, gusto en saludarte. Hola, buenas tardes. Vamos a platicar largo y tendido con Michelle este día. Tardes, días, Tardes, días, noches. Tardes, días, noches, donde Así nos es. esté madrugadas, a viendo. la hora que sea. Y si Sí. les parece, vamos a arrancar precisamente con el primer trago. Michelle, y me gustaría, antes de comenzar con la temática, que creo que nos vamos a enfocar mucho en materia de seguridad en esta oportunidad, si no lo permites, ¿qué es la Fundación Nueva Generación Sonora? ¿Cómo nace y qué es el objetivo que persigue, por favor? Fundación Nueva Generación Sonora se constituye en 2011. Edgar. Iniciaron con un programa de desarrollo educativo, impulsando la tecnología en las niñas y los niños de aquí de nuestro estado. Lo que hacían era llevar computadoras, adaptación de aulas para que tuvieran aula de medios, ¿no? En algunas primarias en zonas vulnerables, Ujú. con la intención de que los niños empezaran a tener acceso a la tecnología, ¿no? Es un tema muy importante para este grupo empresarial que patrocina los distintos proyectos en los que estamos trabajando. Ujú. Yo me incorporo años después, ¿no? Hace 2 años ya estamos muy activos trabajando en materia de prevención, pero también visibilizando las condiciones que deben de tener todas las niñas, los niños y los adolescentes. Y esto parte de los derechos establecidos en la ley, como condiciones óptimas para que ellos logren alcanzar su máximo potencial, que logren sus sueños, que se dediquen a lo que ellos se quieran dedicar, Ujú. pero para que esto suceda implica que nosotros como sociedad, como instituciones, Ujú. como familias, les garanticemos que cuenten con estos recursos, ¿no? Como el tener una vivienda digna, tener una familia, ser formados en valores, contar con buenas condiciones, ¿no? Y una Ujú. vida libre de violencia. Eso hacemos mucho hincapié en esto Ujú. porque, y es uno de los temas centrales en la fundación, ¿no? Hay en esta realidad niñas y niños que viven en entornos violentos, Ujú. ¿no? En Sí, claro. hogares donde la violencia es parte de su cotidianidad y que lamentablemente esto incide en su desarrollo, en sus mentes, sus emociones y cómo ellos se relacionan con su entorno, ¿no? Entonces, lo que queremos es que cuenten con las mejores condiciones y nos dedicamos a esto todos los días, Ujú. en muchas áreas, ¿no? Ujú. Aparte de los estudios, de las investigaciones que estamos presentando constantemente, también nos enfocamos en llevar campañas preventivas, Ujú. ¿no? Ok. Tanto a las primarias, a los preescolares, Ujú. dirigidas a madres y padres. Nos acercamos mucho con maestros, tenemos muy buenas relaciones con este sector educativo, con la Ujú. intención de siempre estar dando material Ujú. que atienda a las necesidades o a las principales problemáticas que están sucediendo hoy en día con la población menor de edad. Y esto Ujú. se tiene que medir. Sí, claro, Buscamos claro. fuentes públicas, confiables, verificables constantemente. Siempre tenemos un diagnóstico muy actualizado de qué está sucediendo en la vida de las niñas y los niños con la intención de poder focalizarnos Ujú. en esas problemáticas que demandan mayor urgencia, ¿no? Que tenemos que atender con mayor prioridad porque las cifras nos lo dicen y no son números, Ujú. son niñas, niños y adolescentes. Claro, obviamente eso hay que darle seguimiento. Y cada mes, y aquí de hecho le agradezco mucho a Michelle que nos haya traído el reporte del mes de noviembre, que es el tema que vamos a estar Ujú. tratando, una nueva generación en riesgo, factores y dimensiones de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos criminales, Iris, que es todo un tema muy fuerte y que pues está lacerando lamentablemente en nuestra sociedad, Así ¿no? es. Nada más para ubicar, Ujú. ¿de qué edad son considerados niños y de qué edad adolescentes? Niñas y niños son considerados de 0 a 11 años y a partir de los 12 hasta los 17 años ya son considerados adolescentes, de acuerdo con la Ley de los Derechos de la Infancia. Y de acuerdo con estudios psicológicos que me imagino que sí tienen la referencia, Ujú. ¿sí están maduros
a los 17, como para ya empezar a considerarlos adultos a los 18? Fíjate, y precisamente también en las condiciones de características de nuestra cultura, ¿no? A veces decimos esto, ¿no? Ya a los Ujú, 17 ya son adultos prácticamente, ya piensan como grandes, ujú, pero no, hay muchos estudios y bien fundamentados a nivel internacional donde dicen hasta los 17 todavía nuestro cerebro y nuestro proceso mental, emocional, aún no ha terminado de desarrollarse. Y me atrevo a decir que todavía 18, 19, 20 andamos en esas etapas de juventud dudando, ujú, con incertidumbre, batallando. Es un contexto complejo el desarrollo ujú. eh, mental, emocional y dentro de un entorno social, ¿no? Pero sí, coincido en que aún a los 17 años son un poco pequeños para considerarse como adultos, Es que a ¿no? mí me Para llama, tener la madurez suficiente para percibirse como un sí, adulto. me llama la atención que si en Estados Unidos, que es un referente, ¿no? En Ujú. temas sobre todo de números, 21 es la fecha para ellos, así como para que tengan ciertas, eh, pues, privilegios, ¿no? Y nosotros a los 18, entonces siempre me ha hecho ruido Ujú. eso, y más ahora con el tema de que deben o no ser tratados Ujú, los niños delincuentes o Como adolescentes, adultos. no, más bien los jóvenes como como adultos, Ujú. pues, ¿no? adultos. Pero pues bueno, esta labor que ustedes realizan, ¿la usa las instituciones que deben de utilizarla para enfocar sus programas? Hemos acercado estas investigaciones, por ejemplo, a los DIFs municipales, hemos hecho campañas en colaboración, algunos programas, pero no sabemos qué tanto incide esto en la agenda pública. Y un tema muy importante que destacamos mucho es que, no sé si ustedes lo han pensado, pero no hay una agenda pública de las niñas, los niños y los adolescentes hasta ahorita, ¿no? Ujú, no, No sabemos cuánto de nuestro presupuesto estatal se destina para esta población, que es una de cada 3 sonorenses, uno de ¿no? cada tres. Uno de cada 3, ¿no? Ujú, Entonces representa un tercio de nuestra sí, sociedad y también cuántos espacios de participación hay para ellas y para ellos, qué tan escuchados son, ¿no? ujú, sí, Cuántos mecanismos desarrollamos, porque son una población muy específica, precisamente a eso que nos referimos, menor de edad, que a lo mejor no entiende estas preguntas sí, complejas en una encuesta, ¿no? De percepción, de inseguridad, ujú, pero cuántos instrumentos estamos desarrollando para que ellos opinen y nos digan qué están viendo en su entorno ujú. también. Regularmente siempre vemos los gobiernos en el Día del Niño, ¿no? El marco del Día Claro. del Niño y de la Niña, Ujú. no más, ¿no? Pero Sí. ya el resto del año Y, no vemos ni ajá. campañas ni Y se activaciones, ¿eh? acerca a diciembre donde van a llevar piñatas y dulces Ándale, a las poblaciones vulnerables, tema político nomás. pero ¿esto atiende Ujú, realmente las circunstancias en las que vive la población menor de edad? O sí, sea, no, completamente. Dicen, ay, yo nada más llevo un día de alegría, ¿no? ujú, Ajá, Pero hay algo bien interesante, porque estamos hablando de niñas y niños y yo siento que ahí sí hay atención, donde no hay, porque ni siquiera tienen un lugar de esparcimiento, son los jóvenes. No pueden entrar a los antros, ujú, tampoco, pero no van a ir a un lugar de niños a divertirse, pues. ujú, Entonces, ¿hacia dónde los llevamos? ¿Qué opciones tienen? Los dispositivos, el deporte para algunos, pero no, el deporte no es para todos. El ujú, arte, pero el arte no es para todos. ¿Dónde podemos juntarlos o que compartan o que se expresen, ujú. pues? ¿Qué actividades de esparcimiento, ujú, recreativas, culturales, deportivas tienen? No los dejamos, Fíjate, o sea, yo no. coincido mucho en que es una población muy olvidada. Este año nosotros desde Fundación Nueva Generación Sonora estuvimos abordando mucho el tema tecnológico, ujú, precisamente porque es una primer generación que viene con el acceso a dispositivos. ujú, Teníamos que estudiarla, ¿no? Porque no nos tocó ni a mí, ni a ustedes, ni a nuestros padres, ujú, abuelos, el estar utilizando tecnología todo el día, ¿no? Porque, como bien dices, la ausencia de estas otras actividades los lleva a que estén únicamente destinando el día a estar en el celular, ¿no? ujú, En TikTok, en Instagram, creando contenido o viendo contenido, ¿no? Contactándose y socializando a través de eso. Pero lo que nos surgía como cuestionamientos en un principio era, ¿qué están viendo? ¿Con quién están interactuando? sí, ¿A qué riesgos se están enfrentando también dentro de ese mundo digital? Y ujú, lo relacionamos un poco con ujú, este tema más adelante, pero también qué oportunidades que están aprovechando de esa tecnología. ¿La están aprovechando? Primero que nada, ujú, ¿no? También, o sea, son muchos temas, pero que sin duda han transformado a esta adolescencia. Lo vemos ahora en los narcocorridos, en toda esta ujú, narcocultura que está impregnada y que crece como monstruo, pero derivado de este acceso a la tecnología que está tocando a todos, ¿no? Se sí, está volviendo parte de la identidad para todos, ¿no? sí. Es raro ahorita el adolescente que esté fuera
de estos corridos tumbados y de estas Sí, modas que de, andan de en tendencia. la cultura tal cual. Y relacionando precisamente de eso, Michelle, con precisamente este tema, cómo el narcotráfico pues ya está prácticamente en la cultura mexicana, ¿no? Y en todos los ámbitos, incluyendo también a los propios jóvenes. Y déjame aterrizar el tema que mencionas con precisamente el tema de los videojuegos o el mundo digital, Ujú. la vida digital que tenemos y sobre todo los muchachos. Ahí están aprovechando estos grupos delincuenciales para empezar a reclutar a los menores. ¿Les saben cómo llegar? Sí. Desde hablando de cuestiones de empleo hasta, por ejemplo, algunas plataformas de videojuegos en las cuales ven las aptitudes que tiene cada uno de ellos y dice, oye, pues vente a trabajar con Ujú. nosotros. Qué grave es esto, ¿no? Sí, es una nueva herramienta para el crimen organizado, Internet, y muy Internet. fácil, ¿no? Porque ahora es bien extraño que logremos identificar a un depredador que quiere captarlos y llevarlos a una situación de violencia o de riesgo, ¿no? Es una nueva herramienta muy cómoda, muy fácil, donde se pueden hacer pasar por alguna identidad como si fueran alguna persona de su edad, Ujú. ¿no? Y sacarles información personal, dónde viven, dónde estudian, Todo. su familia, Empatizar con ellos, pues, no, o sea, También. ya te empatizar. haces amigo Ujú. y pues ya muy fácil te reclutan. Sí, sí, lograr generar algún tipo de De sentimiento vínculo, ahí, de ¿no? vínculo Ujú. ahí con la otra persona y muy, muy fácil pueden caer en alguna situación de riesgo, ¿no? Y la verdad es que todos estamos expuestos ante Ujú. esta situación, ¿no? Donde la tecnología nos tiene un poco Ujú. intimidados de tanto que puede saber de nosotros, tiene todos nuestros datos ahí adentro, pero especialmente cuando hablamos de población menor de edad, que consideramos que no tiene las capacidades eh, totalmente desarrolladas para Ujú. poder cuidarse solos, que también están bajo tutela de mamá, papá o Ujú. algún tutor, pues especialmente por ellos debemos de ver, ¿no? En Ujú. este entorno digital y pues obviamente aquí en la realidad. Ujú. Eso es todo un tema. Oye, Michelle, hablando en esto, en la cuestión de la narcocultura Ujú. ya permeándose en la juventud y con base en los datos que tienen aquí en el reporte, ¿qué es lo que te ha llamado la atención que te dicen los números, las cifras? Es decir, Ujú. ¿qué tan actual y qué tan presente está el crimen organizado en la juventud aquí en Sonora? Además de las cifras, una cifra importante y que me gustaría que observáramos también Ujú. son las reproducciones de Spotify de estas canciones de narcocultura. Ajá. O sea, los Los corridos narcocorridos, las tumbados y letras. demás. Sí, nosotros estamos en campañas ahorita hablando de estos temas, Ujú. pero nos sentamos con mamás, papás y les decimos, platiquen con sus hijos de estos temas, siéntense con ellos y lean Ujú. la letra de La letra. alguna canción. Y están en el top 10, ¿no? De Ujú. Spotify en México. O sea, son las más Las más escuchadas. escuchadas. Ah, Ujú. Yo he sido maestra de educación media superior, de preparatorias, y de verdad es muy raro el joven que no ande con estas canciones, ¿no? Ujú. Están todo el día en un salón de clases, en los Ujú. minutos libres, los Sí. jóvenes ahí las tienen Ujú. prendidas y todos las cantan y no es el ritmo de la canción y que sea lo más trendy ahorita, Ujú. sino los mensajes que se están quedando en ellos, Sí. ¿no? Y las reproducciones de verdad disparadas, ¿no? Como nunca antes visto. Yo creo Ujú. que ningún artista ha logrado el número de reproducciones que tienen estas canciones hoy, ¿no? Los mensajes que tienen estos jóvenes hoy en día. Ujú. Y además de esto, no solamente son mensajes, es la promoción de un estilo de vida Estilo de vida. y una aspiración para ellos, ¿no? O sea, ahora es una nueva tendencia de quiero una vida de lujos, Ujú. quiero contar con muchas propiedades, con Ujú. los mejores carros, con los mejores bienes, Ujú. tener las mejores pulseras, lo que está de Sí. moda. Y sin Quiero trabajar, eso, Y ¿no? sí. sin Lo trabajar. deseo y lo deseo inmediato. Lo quiero Exacto. ya. Ujú. ¿Cómo le hago Dinero para fácil tener y todo rápido. eso, no? Ujú. Entonces empiezan a ver ellos las oportunidades, que Ujú. ese es otro tema, ¿no? Empezar a pensar qué quieren ellos para sus vidas Ujú. y también es ubicarse en su contexto, en realidades, ¿no? Yo Sí. creo que todos podemos alcanzar nuestros sueños, lograr desarrollarnos, pero esto implica esfuerzo Ujú. y mucho trabajo y mucha dedicación. Aquí lo vemos, ¿no? Ujú. Este es un ejemplo muy claro del ser profesionales, poder aspirar a mayores oportunidades, pero eso demanda mucho tiempo, perseverancia, ganas de crecer, ¿no? Y también el tener valores, ¿no? Sí. Porque estas actividades ilícitas tratan de ponerse en situaciones de riesgo, sí, pero también de cometer actos que van a hacer un mal a nuestra sociedad, ¿no? Ujú.
tanto el narcomenudeo como la violencia, ¿no? Afectan a otros. Que ahí volvemos al tema, ¿dónde está la familia? Porque los valores, la mejor vacuna para cualquier cosa ilícita son los valores de familia, ¿no? Entonces, si papá y mamá no están pendientes porque andan buscando la comida, pues ¿quién va a ver sobre estos temas con los jóvenes? Ujú. Sí, la Ujú. familia tiene un papel muy, muy importante, pero también como sociedad, porque siempre digo yo, a nadie le enseñó a mi mamá y a mi papá cómo ser papás, ¿no? Ellos no Ujú. sabían y sobre la marcha Ujú. iban viendo porque no hay un manual ahí que diga, ¿no? Sí, Así claro, se tiene que hacer, ¿no? claro. Pero, y dentro de esto están ahí las fallas, las Ujú. omisiones, el que se presenten a la mejor situación de violencia, porque pues eso es lo que vivieron y lo reproducen tratando Ujú. de mantener un control ahí en la familia o de desesperación. Realmente es complejo el tema familiar, ¿no? Y precisamente por eso deberíamos de estarlos acobijando las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones públicas, en cómo es la manera ideal de tratar a un niño, ¿no? Bajo qué condiciones establecidas en la ley deberíamos de intentar formarlos Ujú. y qué deberíamos de enseñarles, ¿no? ¿Qué valores debemos de fomentar en ellos y también cómo podemos ayudarles a aterrizar un proyecto de vida, Ujú. ¿no? O sea, a identificar qué quieren ellos para sus vidas. Hoy en tendencia está ahora platicando con papás, mamás de universitarios, me dicen, se cambió de carrera 1, 2 veces, 3 veces, ¿no? Anda buscando todavía, no se encuentra, y se dan cuenta a lo mejor el primer año que eso no es lo que quieren y No es se por ahí. cambian, ¿no? Ujú. Entonces, en este tema es como cómo les ayudamos a orientarlos a que ellos tengan una aspiración y logren alcanzar lo que ellos quieren ser, ¿no? No los estaremos tratando como niños en vez como de adultos, porque casi casi queremos llevarlos de la mano y yo creo que ahí también estamos nosotros como instituciones y como sociedad tratando de corregir algo en lugar de dejar que abran las alas. Uf, no sé si tanto como tratarles como niños, pero no sé si estemos haciendo lo suficiente por ellos, ¿no? Porque precisamente que las cifras nos indiquen que hay niños que no contaron con estas condiciones o que se encontraron con estos diversos factores de riesgo que los llevaron a tomar una mala decisión, a involucrarse en una actividad ilícita. Yo siempre digo que es el reflejo de una sociedad que les falló, ¿no? O sea, podemos estar a lo mejor haciendo el esfuerzo en algunas familias, yo siempre digo, hay más buenas familias, ¿no? Ah, claro. Pero hay otras donde este tema de la ausencia de autoridad, de cuidados, está presente, está latente y lo vemos aquí, ¿no? En esta realidad que nos dicen las estadísticas y las noticias de todos los días. Ujú. Michelle, este es el primer trago. Estamos abriendo apenas boca en este tema tan sensible y tan importante que nos debe ocupar a todos, como es nuestra niñez aquí en nuestro estado de Sonora y sobre todo relacionado con temas de seguridad. Seguimos con el siguiente trago. Regresamos, ahora vamos al trago dulce. Estamos con Michelle Lucero Barrón. Ella es directora de la Fundación Nueva Generación. Y bueno, estamos viendo el reporte de noviembre, una nueva generación en riesgo, factores y dimensiones de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos criminales. Un tema que deberíamos de estar todos involucrados y viendo cómo ayudamos. Pero a mí me llama la atención, Michelle, que muchas veces estos esfuerzos tan valiosos no son considerados por las autoridades. Ujú. Fíjate que estamos viendo cómo a través de redes sociales y del internet se recluta a niños y jóvenes, ¿verdad? Por el crimen organizado. Y el gobierno del estado hace unos días, pues repartió algunos millones de pesos en tarjetas SIMS para que los jóvenes de una preparatoria, para que los jóvenes no tuvieran problemas con el tema de la conectividad. Ujú. Yo cuestionaba estas acciones porque si bien las escuelas deberían de tener una muy buena calidad en el apoyo de Wi-Fi, por ejemplo, para hacer que los jóvenes estén en la escuela y desde ahí poder precisamente ver qué páginas se pueden ver y cuáles no, o hacia dónde van los jóvenes, estar estudiando la tendencia que ellos tienen. Pero a dar unas tarjetas, pues cada quien en su casa va a ver lo que quiera, ¿no? Digo, no sé, ¿cómo le podemos hacer, o según tu experiencia y sobre todo basada en números, qué crees tú que podríamos hacer para nosotros como sociedad y ellos como autoridad, pues ver el tema de las causas? Ujú. Fíjate, Iris, qué interesante esto que mencionas, porque
uno de nuestros más grandes cuestionamientos que hemos platicado en el equipo de la fundación este año ha sido qué tanto estamos evaluando los programas institucionales y las estrategias de intervención, ¿no? Cualquier política pública, cualquier acción que ellos consideren que esto puede incidir en mantener a un adolescente en el espacio escolar a través de algún tipo de chip, o etcétera, ¿no? O las becas también, ¿no? Ujú. Que son las más grandes en la historia, el mayor presupuesto destinado. Pero ¿qué tanto estamos evaluando, además de que baja el índice de deserción escolar, qué tanto está impactando en sus vidas el tener este apoyo económico y a qué se está destinando? A mí me gustaría saber si hay algún informe institucional que nos dé cuenta de ello, ¿no? Si esto realmente está incidiendo en estos factores de riesgo que derivan en que ellos tomen algún tipo de mala decisión y que esto afecte y transforme su vida, ¿no? Entonces, o que sea una experiencia que les marque, ¿no? Entonces, sí, dentro de las instituciones públicas también vale mucho la pena, uno, si se están haciendo los esfuerzos suficientes, comunicarlos. Sí. Y dos, cuestionar esto, ¿no? Si realmente se están haciendo estos esfuerzos, ¿no? Y si todo esto está bien estudiado, si está fundamentado en que incide y tiene un impacto directo en las decisiones que ellos toman y en lo que ellos quieren para sus vidas. Pues ya no hay organismos autónomos, ¿no? Ya, por Para que ejemplo, ¿no? pudieran Por evaluar ejemplo. esto. Por ejemplo, ¿no? A nivel nacional. Michelle, yo me quedé ahorita en el anterior bloque en referencia a los mensajes que reciben los jóvenes, ¿no? El bombardeo, las modas, los role model que muchos siguen, ¿no? Ahí hablando de, ahorita mencionas de los corridos tumbados, entre otras cosas. Esto va, y es un caldo de cultivo para generar precisamente esta cultura de que también quieran aspirar a ese mundo. Y yo me quedé pensando, ¿esto va para todos? Es decir, cuando le llegan los narcocorridos o los corridos tumbados a un joven de cierta clase social o a otro de cierta clase social, alta, baja, media, ¿hay alguno que le llega más todavía? Obviamente, si hay un caldo de cultivo más fuerte todavía para un menor que está viviendo en pobreza o su contexto es todavía en cuestiones de violencia, si su colonia hay mucha droga, si hay muchas situaciones similares, ¿le pega más o tiene más impacto en ese tipo de niñez? Dentro de los resultados que aborda el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales, a mí me gustaría que se incluyera también este tema, que profundizaran más, no solamente en el número de adolescentes internos, ¿no? Sí. En estos centros de internamiento o en el tipo de delitos que cometieron, sino también profundizar en el contexto de donde vienen. Porque sí, estas canciones son muy generales, ¿no? Sí. Todos las traen, no importa la clase social, puedes estar yendo a escuela pública, privada, y los adolescentes las están escuchando. Vas a los lagos, por ejemplo, y ves gente que está escuchando morros que Ajá. están escuchando a Natanael Cano, por Sí, ejemplo, y ¿no? los ves vestidos ahora como Ahorita, andan ¿no? vestidos los mismos artistas, Ujú. con la misma ropa y, Sí. y todo esto, ¿no? Sí, Pero sí, las sí. modas. Pero ya que todo este mensaje logre moverle algo a Sí, un algo. joven y que le despierte la curiosidad y vea aquí en mi entorno el que vende droga me está ofreciendo la oportunidad de que a lo mejor si yo también me involucro en esto, tengo algún tipo de remuneración. Ujú. Y esto, pues, finalmente es dinero, me da acceso a que me pueda comprar esos tenis que quiero. Ujú. Hay muchos factores donde sí propician que un adolescente, a través de estas aspiraciones que poquito a poquito se van formando, de una vida de lujos, de dinero rápido, fácil, Ujú. sin medir el riesgo de terminar en la cárcel, perder la vida, poner en riesgo a tus familiares, me involucren en todo esto, pues son estos factores como precisamente esto, ¿no? El que no haya una autoridad en casa, que papá no te esté supervisando, Ujú. que no te estén viendo con quién te reúnes después de la escuela o en tu escuela, con quién interactúas en el teléfono, con quién tienes contacto, qué contenidos estás viendo, el tema de adicciones, la violencia en el hogar, el narcomenudeo tan ahí en la vía pública, tan cerca a ti, el que percibas corrupción, que las autoridades no hacen lo que deben de hacer, su trabajo, el que vivas bullying en la escuela, situaciones de agresión. Son tantos los factores Ujú. y no me atrevería a decir que son más los adolescentes que vienen de escuelas públicas o Mm. privadas. Claro que un contexto de vulnerabilidad y pobreza genera esa desesperación de poder tener algún tipo de ingreso económico, pero
más bien me refiero a que son múltiples factores los que están incidiendo en este contexto para que un adolescente diga, me involucro y tomo esta decisión de tener una mala, una actividad ilícita y que esto me involucre ya ahora. Pero el niño rico con relaciones no va a llegar a un centro. Tiene menos factores de riesgo, sin duda. No, menos factores de riesgo no, más impunidad. Sí, yo voy a poner a la mesa, yo creo que el caso que es más evidente ahorita y mediáticamente actual, lo hemos platicado, lo platicamos recientemente en radio, Michelle, el caso de este muchacho Jonathan, ¿no? Que estamos hablando de un muchacho que no vive en las periferias de la ciudad, un muchacho que estudia en una preparatoria o estudia en una preparatoria de paga, es decir, de un contexto en el cual no debería estar con lo que dice la fiscalía, donde ¿no? la mamá incluso habla de que es un joven ejemplar. Exactamente. Por concursar. Entonces, cuando te enteraste del caso de Jonathan, Michelle, ¿qué pensaste? Y sobre todo, ya que empezó la historia a circular en los siguientes días, pues es un caso, al final de cuentas, que este reporte toma todo el caso, ¿no? Al final de cuentas. Sí. Me sorprendió y me despertó mucha curiosidad precisamente por estos factores, ¿no? Ves a una mamá muy preocupada, se nota el amor que tiene por su hijo y sale ante los medios y dice, mi hijo cumple con este perfil, ¿no? Es un buen joven, está por competir, lo defiende en totalidad, ¿no? Claro, como cualquier madre. Claro, Claro. sí. Hay que aclararlo. Sí. Lo que me llamó la atención, además de pues ya lo que se presentó posteriormente, es el tema de cómo como sociedad nos unimos, ¿no? En compartir estas fichas de búsqueda, en alarmar los medios de comunicación. Aquí es donde yo destaco su papel tan importante, de dar un espacio, de dar visibilidad, de dar voz a alguien, porque esto masificó el que se estuviera compartiendo al grado de que nuestra presidenta ayer estuvo hablando de este caso, Del mismo ¿no? tema, ¿no? Entonces, ¿cuántas madres no se encuentran bajo estas circunstancias, ¿no? De sus hijos desaparecidos, menores de edad en ocasiones, y a lo mejor no tienen estas oportunidades de una sociedad unida, responsable, preocupada, haciendo sus oraciones, compartiendo en redes sociales, presionando a las instituciones. Y el resultado de esto también es que hubo una rueda de prensa, los boletines de la fiscalía estuvieron al día, que deberían de estar en todos los casos, ¿no? Que vemos. Pero precisamente eso es lo que logramos como sociedad cuando nos unimos, ¿no? Y ya después de todo esto, ahorita que están circulando videos donde se expone a este joven declarando, hay que hago mucho hincapié a nuestra sociedad en que esto corresponde a las instituciones públicas, ¿no? Este ya es un tema de investigación, ¿no? Y que a la fecha Jonathan es un presunto responsable, ¿no? Yo me imagino en qué va a ser de él los siguientes años, ¿no? Así sea sentenciado o sea declarado inocente, ¿qué sigue para él? Ya está y marcado. para sus familias. Está marcado. Y como sociedad, ¿qué estamos haciendo al respecto ante esto, no? Yo hago mucho hincapié en esto, en que hasta ahorita este es un tema que no tiene una sentencia, no está resuelto y ya corresponde a las instituciones hacer su parte. Pero fíjense, volvemos al tema, ¿no? Impunidad y relaciones. Como quiera, estas familias tenían relaciones y a través de los medios nos llegaban de diferentes lugares. Hace 9 días desapareció una joven en Agua Prieta, Yesenia. Sí, en Nures hay 2 muchachos desaparecidos. ¿Y dónde están? ¿Dónde estamos los medios y dónde está la sociedad compartiendo las fichas de ellos? Hace 9 días. Lo de Jonathan y lo de este otro chavo fue casi al mismo tiempo. A mí me causa mucho ruido esto porque casi compartir fichas de búsqueda y que los colectivos estén ahí a la orden del día. O sea, casi las familias acuden primero con los colectivos antes que con las instituciones, ¿no? Es muestra de una omisión institucional. Exactamente. Es que las instituciones no están haciendo lo suficiente para cubrir esta necesidad. Pero no es cubrirla, es prevenir. ¿no? Antes que nada, sí, bien dices, a prevenir para que esto no suceda, ¿no? Y todavía cuando sucede, no se hace lo suficiente. ¿Por qué? Porque tienen que, demanda mucha investigación, ampliar las capacidades institucionales para atender esta problemática que es seria. Y ante esta ausencia de esfuerzo institucional suficiente,
pues se deriva en la creación de estos colectivos que hacen un esfuerzo impresionante. Yo me he sentado con líderes, con madres de víctimas, de personas desaparecidas que las encuentran después en fosas junto con 17 personas y duele, es desgarrador el escuchar a una mamá decir, después de 2 años de búsqueda ardua, de estarme moviendo a municipios, por fin la encontré. Pero la encontró muerta, ¿no? Sí. Exactamente. Y es la labor que debería estar haciendo la autoridad. Exacto. Esa omisión que me menciona Michelle, pues la están haciendo ellas, ¿no? Así Entre es. otras cosas. Eso en el tema de las mujeres madres buscadoras. El caso de los niños también es lo mismo, ¿no? Por supuesto. ¿No? Sí, Sí. claro. También hay menores desaparecidos. Sí. Hemos estudiado este tema, hemos presentado pequeñas investigaciones con las fuentes oficiales, el registro de personas desaparecidas. Y es una realidad aquí en nuestro estado también. Esta como muchas otras problemáticas, pero también hay que tomar en cuenta la presencia del crimen organizado, ¿no? Especialmente en un estado que es una zona fronteriza, donde hay pues tráfico de drogas, esa es una realidad, ¿no? Y qué otros nuevos delitos también se están disparando aquí en nuestro estado, ¿no? Por ejemplo, el tema del secuestro, que no era Sí. tan elevado como lo ha sido últimamente. Hay muchas situaciones que debemos de ir visibilizando y aceptando, primero que nada, que son una realidad, ¿no? Sensibilizándonos ante que esto está sucediendo, porque las cifras y las noticias nos lo dicen todos los días y que tenemos que buscar cómo tomar conciencia de esto. Oye, pero bien dices, ¿no? Es una nueva generación de delincuencia organizada. Ellos ya estudiaron, utilizan la tecnología, ellos sí tienen inteligencia operativa y el gobierno, pues, está retrasado todavía en ese sentido. Sí, coincido con eso. Porque Sí. no hay seguimiento, pues acá son los mismos los que ya se están preparando cada vez más. Acá cambiamos cada 3 o cada 6 años. ¿Cuál es la curva de aprendizaje? Sí, y el asunto es de que cada 3 años o 6 años lo que se hizo antes no sirve. Vamos a hacer otra Exacto. cosa. Y aquí que se pone de acuerdo empieza a agarrar o embalarse el tema, Sí. pues oye, los otros van muy adelantados porque eso no cambia. La Eso es curva de estrategia, ¿no? aprendizaje la paga la sociedad y aquí Eso. está la muestra. Así es. Y precisamente recalco otra vez el esfuerzo de la sociedad Sí. de visibilizar estas problemáticas, de que no sea solamente un caso aislado, sino que cada vez que suceda esto, alertas Amber de niños que viven a lo mejor alguna situación de violencia. A mí me duele mucho cuando hace un año hubo un asesinato de 3 menores aquí en Hermosillo, donde el padre los asesina. Y cuando van a cubrir la nota, preguntan a los vecinos y dicen, ya sabíamos que había violencia familiar en esa casa. Y nadie Y nosotros denunció. decimos, ¿por qué no reportar? ¿Por qué no acudir a estos mecanismos institucionales disponibles para todos 24/7 Sí. para hacer ese reporte, ¿no? Que puede cambiar la vida de cualquier Ujú. niño, de cualquier persona que sea víctima de algún tipo de violencia, ¿no? ¿Por qué no utilizarlos? Como sociedad tenemos que asumir esta responsabilidad social, ¿no? Concientizarnos de que hay distintas condiciones que afectan a las niñas y a los niños, a todos en general, ¿no? Pero especialmente a ellos, que son la población vulnerable, especial, por la que más debemos ver, y que podemos cambiar sus vidas asumiendo esa responsabilidad de cuidarles, ¿no? Sí. Ese compromiso social. Y fíjate, ahorita me quedo con eso, Michelle. ¿Por qué no denunciar? Y hay veces nos mandan mensajes, ellos cuando hacemos nosotros la cultura de la denuncia que tratamos de fomentar desde los medios, dicen, pues sí, vamos, hacemos la denuncia, llegan y se van, no hacen nada. no hacen nada. Y dice la impunidad cómo queda, y voy con lo que ahorita mencionaste. Le falta precisamente al gobierno, a las autoridades, hacer su chamba, hacer su parte. Por ello ocurren este tipo de Sí. tragedias, ¿no? Otro tema es Pero, perdón, en ese sentido, no le damos responsabilidad en la falta de la aplicación de protocolos, pues. Tenemos que cambiar la ley, porque el policía que no fue y que no cumplió, y hay una muerta o un muerto, él tiene responsabilidad, él también debería ir a la cárcel. O la autoridad que adoleció. Pero no son responsables. Las Las mesas de omisiones. seguridad diluyen la o responsabilidad. ya una vez hecha la denuncia, ¿qué sucede en esa cadena de justicia Exacto. para que se logre el dar justicia a un caso, ¿no? Hay estos cuellos de botella dentro de las instituciones donde se atoran los casos, se empiezan a acumular y que puede derivarse de, pues es que necesitamos más personal, es que no contamos a lo mejor con este aparato de laboratorio que nos permitiría identificar o profundizar más en el caso y avanzar más en la investigación. Ahí se van atorando, ¿no? Y los resultados de
de sentencias por ciertos delitos en especial, por ejemplo, el homicidio, que es uno de cada 100, los que terminan en sentencia. A mí me parece que, o sea, no termino de creer que esta sea la realidad en el sistema de justicia, ¿no? También las instituciones tienen que reconocer que han fallado a la sociedad y que no han hecho suficiente en buscar recursos, en solucionar estas áreas donde se atoran estas denuncias, en el tema de investigación, en el tema de seguridad pública. Hay esfuerzos insuficientes aquí en nuestra sociedad. Pero ya van a poder votar por los jueces y magistrados y se va a solucionar todo. Y viene por el Poder Judicial Estatal. Así Así es. es que veremos. Seguimos platicando en esta oportunidad con Michelle Lucero, la directora de Fundación Nueva Generación Sonora, hablando de una realidad que tenemos aquí en Sonora. Vamos con el siguiente trago. Seguimos platicando con Michelle Lucero de la Fundación Nueva Generación Sonora y se une a la conversación Conrado Quesada. Conrado, qué gusto saludarte, Conrado. ¿Cómo estás? Muy bien, Edgar, muchas gracias. Y bueno, un saludo para toda la audiencia que se suma y que nos sigue aquí en el Trago Amargo. Sí. Vienen temas todavía más complicados. Mitch. Más complicados Más amargos. todavía. El futuro del periodismo, dicen aquí a Conrado, que tiene el futuro, ¿no? Eso. Sigan a Conrado Quesada. Oiga, bueno, seguimos platicando en torno a esta temática muy sensible que menciona Conrado. Y yo creo que de todo, Michelle, lo que hemos abordado, las temáticas, el involucramiento del narco, del crimen organizado en los jóvenes, el rol de la familia. Yo creo que eso podríamos, no sé si hablamos de un pastel, ¿qué tanto porcentaje de ese pastel representa la familia en todo esto? Si es una familia que está obviamente protegiendo los intereses y los derechos de los niños, de la niñez y los adolescentes, ¿qué rol juega la familia y qué porcentaje le darías a esa misma forma de que pueda ser el crecimiento y desarrollo del menor? Yo creo que en los tiempos de antes no se cuestionaba cuántos hijos quiero tener y qué quiero para ellos, ¿no? ¿Qué quiero proveerles como papá, como mamá? ¿Cómo quiero formarlos? Ahora, en estos tiempos donde hemos avanzado más en todas estas condiciones que deben de tener las niñas y los niños, en las mejores oportunidades que debemos de brindarles, todo este tema que poquito a poquito va tomando más presencia en nuestra sociedad, ya nos hace más sensibles de qué queremos para los niños y las niñas, ¿no? Pero en muchas ocasiones, ¿cuántos niños y niñas no vinieron de hogares donde mamá, papá, pues los tuvieron, pero se decidieron dedicar a otras actividades, a lo mejor a estar trabajando de tiempo completo o simplemente a no responsabilizarse e irse con otras familias y luego tener otros hijos y luego a lo mejor dejarlos y cambiar y nunca asumir esta responsabilidad tan importante como es el estar presente en la vida de un niño constantemente, todos los días, ¿no? Todos los días, porque formar a un niño no es nada más atenderle sus necesidades básicas de supervivencia, ¿no? Que coma, que duerma, que vaya a la escuela. A veces hay niños que llegan a un salón de clases sin haber desayunado, todos chorreados, como dices aquí en Sonora, sin haber dormido bien, que no hay nadie que les ayude con sus tareas, que a lo mejor se pasan la tarde solos, cuidando entre el hermano mayor a los hermanos chiquitos. Es una realidad que duele mucho, Edgar. Nomás imaginarnos que hay niños ahorita que están siendo, que están viviendo alguna situación de negligencia. Recordarás que hubo una seguidilla de casos, perdón que te interrumpa, Michelle, una seguidilla de casos de niños que fueron encontrados por la policía solos en su casa y en condiciones terribles, ¿no? Sudados, llorando, con sarpullido. Sí. Eran 8 niños en estos 3 casos, Sí. 2 bebés de menos de 1 año, un niño de 2 años, de 4, 6, 8, andaban por ahí, ¿no? Escalonaditos. Pero de verdad, a mí y luego todavía las condiciones en sus hogares, ¿no? Bajo las que las encuentran, con basura. A lo mejor había alguna posibilidad ahí de que mamá, papá estuvieran en alguna situación de adicción porque totalmente desatendidos. Y esto es violencia. Esto repercute en su desarrollo, porque un niño que vive no un día en esa condición bajo la que lo encontraron, sino que lo que conoce de vida, sean unos meses, 2 años, 4 años o 6 años, han sido esas circunstancias, ¿no? De abandono total, de negligencia, de descuido hacia ellos. Eso es violencia. O sea, es lamentable que estas situaciones repercutan tanto en ellos y nos duele mucho que suceda, ¿no? Que sea una realidad. Ante estos casos,
Hicimos una campaña en colaboración con Telemax de alto al abandono infantil y qué características tenía una situación de abandono para ayudar a promover la denuncia de estos casos, ¿no? En todo nuestro estado, en todos los municipios, esto se estuvo transmitiendo. Pero aún así no es suficiente, ¿no? Esa es una característica de los múltiples factores que llevan a los adolescentes a encontrarse en situaciones de vulnerabilidad que los hacen cometer algún tipo de actividad ilícita, ¿no? Ahora, el tema de jóvenes que cometen alguna infracción o que tienen problemas con la ley, también está muy relacionado, además de con la familia, con lo que el joven va aprendiendo a identificar como sociedad, el rol que juega un hombre, el rol que juega una mujer, el rol que juega un vecino, y en ese sentido me parece que tampoco se le ha permitido o hemos tenido la posibilidad de profundizar en qué es lo que le enseñamos a los niños para que de jóvenes puedan interactuar de alguna manera en específico. Y a esto le sumo que yo creo que si revisamos que las principales quejas de los vecinos en Hermosillo son la música de alto volumen, quiere decir que hay una gran cantidad de viviendas en Hermosillo donde puede haber jóvenes y niños que ni siquiera desde niños entienden el valor del respeto hacia el demás, hacia el prójimo, a mi vecino, ¿no? Entonces, por ahí creo que tampoco tenemos estudios que nos permitan saber, a ver, ¿en qué estamos fallando en la formación de nuestros niños? ¿Qué les estamos enseñando? Me preocupa el tema del consumo de alcohol. Niños de 11 años ya empiezan a beber alcohol. El contacto por primera vez con drogas. Estamos hablando de jóvenes que ni siquiera terminan la prepa y ya tienen contacto con algún tipo de drogas. Eso empieza bajo la vigilancia de los papás. Entonces, todos esos elementos tampoco los estamos analizando a profundidad. O no encuentro yo estudios que me permitan decir, ha aumentado, ha disminuido, los papás han hecho esto, los papás han fallado en aquello. Por ahí no tenemos datos, ¿no? Qué interesante esto que dices, Conrado, porque cuando analizamos las cifras de los adolescentes que están internados en estos centros de internamiento por haber cometido algún tipo de actividad ilícita, en nuestro estado hay 210. De estos, el 96% son hombres. Sí. Solamente hay 8 mujeres en el centro femenil de aquí de Hermosillo que están internadas. Y esto ha sido de estudios por años, ¿no? Donde las cifras nos indican que son los hombres quienes están principalmente propensos a caer en este tipo de actividades. ¿Por qué? Obviamente por factores de, como bien dices, el rol del hombre, rol del hombre. del dinero, ¿no? A mí me cuesta porque últimamente platico con hombres y todo gira alrededor del dinero, ¿no? Del dinero, Sí. trabajar y proyectos y dinero. Y digo yo, qué extraño, porque las mujeres no nomás estamos pensando en dinero, ¿no? O sea, pensamos en muchas otras características durante el día de temas que queremos para nosotros, sueños, etcétera. Pero no gira alrededor del dinero y siento que los hombres sí tienen una presión así muy fuerte de conseguir dinero, de proveer. Y de demostrar poder o de demostrar otras cosas, ¿no? Así es, ¿no? Entonces aquí es donde ya entran como esos factores de masculinidad y haber sido formados también bajo los juegos de armas, esta cultura de narcocorridos casi toda va dirigida a hombres, ¿no? Y hablan de las mujeres como si fueran objetos, ¿no? De una manera bien despectiva, como si fueran objetos muy reemplazables, siempre buscando cómo reemplazarlos, ¿no? Por otras y que siempre hay nuevas y las más bonitas y las de mejor cuerpo y todo gira alrededor de este tipo de referencias hacia las mujeres, pero son principalmente dirigidas a hombres, ¿no? Al que tiene más poder, el más dominante, el de los mejores carros, el de los mejores lujos, etcétera, etcétera. Entonces, claro que esos mensajes sí predominan en los hombres. Obviamente, pues los resultados aquí nos muestran que son más propensos a caer en este tipo de violencias, pero el tema es, ¿qué estamos haciendo por ellos? Porque hay Día de la Mujer, hay temas de atención hacia las mujeres, claramente son muy positivos en nuestra sociedad, ¿no? El ver por esta población que se encuentra en situaciones de riesgo en ese aspecto, pero por los hombres, ¿qué hay? Y fíjate, pondría un elemento curioso. Quienes convivimos con jovencitas, con muchachas que están en edad que van saliendo de la adolescencia para empezar a construir su propia vida, también hay una gran influencia de que la mujer dependa de este hombre que le resuelve la vida. Sí, O sea, ese es otro elemento en el que están conviviendo los jóvenes hoy. Por un lado coincido, al hombre se le achaca el tema de te toca la lana, la riqueza, que se vea, que se note poder. Pero por el otro lado, la mujer, cada vez me resulta más común ver mujeres que se alejan del concepto fomentado de la mujer empoderada que construye su vida, que va avanzando en sus propios proyectos de vida, para avanzar en un concepto de mujer. No.
A mí yo me encuentro a una persona que me resuelve la vida y no quiero problemas. Sí. Esa dinámica está haciendo a los jóvenes entrar en problemas de depresión, de estrés, de ansiedades. De forjar estos roles de Claro, mujer, claro, Sí, te toca estar nada más bonita, disponible, exacto, Claro. no exacto. tener sueños, metas profesionales, porque dependes Ujú, completamente del ingreso de tu ujú, pareja y nada más es eso, ¿no? sí. Ese es tu rol. Entonces, ¿cómo te desarrollas tú como mujer también en tus propias aspiraciones, tus propios sueños, tus propias metas, en querer crecer? O sea, como que eso queda de lado Ujú. y sí, como bien dices, forja otra vez estos estereotipos que al Es muy final son curioso. Sí. dinámicas de violencia otra vez, ¿no? Y pareciera que esto tiende a crecer todavía, ¿no? Es Que es lo decir, preocupante, ¿no? por el tema de las propias redes sociales, ¿no? La Ujú. vida digital y demás, lo que ves, reitero, los famosos modelos a seguir que Ujú, tienes. Tú al momento de seguir a gente en Instagram, ves ese tipo de las formas, los Estilos de estilos de vida. vida, y etcétera. Dices, oye, yo quiero ser la mujer, hablando de las Ujú. mujeres, sí, ¿no? sí, claro. Yo quiero ser la mujer de ese narco porque mira, tiene la vida arreglada. Hay muchos que piensan así, por fortuna, Hay no un, todas, no es general, pero pero, sí hay gente que pero es un piensa así. mensaje que se ha duplicado Sí. o ha crecido mucho la cantidad de gente que lo asume. Sí. Ujú. Eso me preocupa mucho a mí en las jovencitas y creo yo que eso termina generando un círculo de violencia donde el hombre para... A ver, al final la vida de pareja es algo que construimos todos de una u otra manera. Sí. Entonces, si un hombre quiere una pareja y se encuentra con este mensaje y dice, bueno, pues si yo quiero esa mujer guapa Ujú. que veo en el Ujú. ejemplo, tengo que cumplir con lo que esa mujer guapa pide a su Ajá. pareja. Entonces terminamos construyendo una relación muy complicada. Y de alguna manera, no sé si ustedes han identificado como que se están transformando también las dinámicas de relación, Ujú. precisamente por este contexto de redes sociales, estilos de Sí. vida, como que todo es muy reemplazable. Sí. O Ya. sea, ahora si algo no te gusta, nomás lo cambias, Ujú, Adiós. ¿no? Tienes Ujú. algo nuevo y Ujú. nomás lo cambias, lo cambias. Y siempre hay opciones, siempre va a haber una más bonita, siempre ujú, va a haber uno que tenga más dinero. siempre. Entonces, Ujú. como que las dinámicas se están haciendo un poco más, menos Ujú. fortalecidas Ahora, en ese aspecto. Sí. ¿qué verán los niños hoy? Y es lo que me preocupa. Ok, Ujú. vamos a ver, jóvenes ya están construyendo su vida, toparán y tendrán que vivir sus aprendizajes. Ujú. Pero el niño que no va a ver el aprendizaje de ese joven, solamente está viendo a este joven que está construyendo su narrativa de Sí. vida, o la niña que está viendo a esta joven mujer Sí. que está construyendo su narrativa de vida. Y la influencia que tienen los jóvenes con los niños, que esa relación también no la cuidamos. Yo recuerdo claramente, de niño no me dejaban juntar con personas de determinada edad. Ujú. Hoy Ujú. eso ya se ha roto. Sí. El niño convive con el primo mayor y se lo Con los llevan y hermanitos pasean. más grandes, los Claro. hermanos Sí. Entonces adolescentes. creo yo que esos son temas también que van a influir, siguiendo lo que mencionas. No pinta esto para ser más fácil, pues. No, no, no. Ujú. Sí, fíjate, no lo había pensado porque en este tema en particular de narcocultura, de corridos tumbados, el reggaetón también, que a veces promueve Sí, Sí, estos sí, no, estilos de totalmente. vida. también. Sí, sí, sí. No necesariamente específicamente corridos tumbados, quiero aclarar, ¿no? Sino como todos estos temas de televisión, Ujú. las series, las canciones, todo esto que influye en promover la Ujú. narcocultura. Mm, ¿Qué tanto está influyendo también en las niñas y los niños? Ujú. Porque como bien dices, ellos de donde aprenden principalmente es de sus hermanitos, de sus primitos, y las canciones también las están escuchando ellos. Sí. Ujú. O sea, también se Sí. están formando bajo estos mensajes. Entonces, no tenemos datos a profundidad y precisamente en este estudio citamos un ejercicio Ujú. derivado de la ausencia de datos oficiales de la población que está en riesgo de caer en una actividad ilícita Ujú. o de ser reclutada por el crimen organizado, pero no tenemos más datos a profundidad que nos permitan entender este contexto cultural, Sí. cotidiano, o sea, que es parte de todos los días del niño, que ya salió de la escuela, va a pasar la tarde en su Ujú. casa, probablemente en el celular viendo videos, Ujú. pero que de fondo va a tener ahí una canción de narcotráfico y vida de narcotraficante, ¿no? Fíjate, me acuerdo el año pasado, les cuento igual a la gente que nos sigue hace rato en redes, el año pasado hicimos una actividad en el marco de la Navidad, fuimos a un comedor, recordará Cintia, fuimos a un comedor, niños, un comedor social, de Ujú, estos comunitarios, ¿no? Niños de 2, 3, 4, 5 años, chiquititos, chiquititos. Y cuando llegamos, pues nosotros llega la gente de la radio, la ujú, 97.1, música regional, etcétera, ¿no? Y le decíamos, pues vamos ujú. a poner cumbias para que se pongan los Sí. niños a Ujú. bailar. A ver, ¿cuál quieren? ¿Cuál crees qué canción crees No o tengo la cuál menor es? idea. Peso Pluma. Claro. Y pusimos a prueba, dijimos, a ver qué rollo con estos niños. Pusimos la canción, la de Ella baila sola, Ujú. que pues, Ujú. era la de compa, ¿qué le Ujú. parece ese amor? Los niños se la sabían Completa. completita. Y dices, a la torre, o sea, esto es lo que está, y son niños de
4, 5, 6 Es años, que es lo que están en estos momentos absorbiendo y ellos tienen esa concepción, ¿no? De que por ahí No va. lo vimos venir, pero te pongo un ejemplo. Sí. Un video que se volvió viral hace como unos 8 años, 7 años, en una primaria, niños en un festival, creo también el Día del Niño o de Sí. Navidad, cantando una canción de Julián Álvarez, que no tiene nada que ver Julián Álvarez con los corridos tumbados, No. ¿ok? Ujú. Pero ya Ujú. la letra no era para niños. Y cantando, y cuando te hago el amor, mi amor, ¿no? Ah, Entonces, ok. a todo pulmón los niños cantando Sí. la canción que evidentemente no era para niños. Ujú. Entonces, esto se fue colando. Ajá. Esta realidad nos fue absorbiendo, no Sí. fuimos capaces de reaccionar. Instituciones de educación, instituciones de Llegó fomento, de llegó la y nos noche a la llevó, mañana, Sí, de nos verdad. llevó. Sí, yo sí. siento que parpadeé y ya estaban los corridos tumbados, o sea, Ujú. para todos. Y Sí, era sí, raro el sí. que no los estuviera escuchando en alguna parte, ¿no? Sí. Es un monstruo, de verdad se masificó y todo este tema tiene que ver con redes sociales, ¿no? Sí. En cómo los adolescentes, es Sí. una gran muestra de cómo los adolescentes tienen un gran poder Ujú. de redes sociales, de estadística, pueden inflar estos números con escucharlo todos los Sí. días, ¿no? Pero es para todos, llegó Sí. para todos. Entonces, precisamente porque vamos contra una industria, aquí es donde yo hago mucho hincapié en que tenemos que trabajar desde las familias, Ujú. desde la sociedad, tomar conciencia en la parte personal, aquí en nuestro núcleo y Ujú. poder cambiar esta realidad. Sí, y ahorita que estoy viendo, por ejemplo, con el iPad, ¿no? Ahorita recordé a los papás que esta es la nueva Niñera. niñera Sí. Sí. de los papás, ¿no? Sí. Le toma el iPad y tiene acceso a todo lo que quiera, incluido Natanael Cano, incluido Peso Lo que Pluma, sea, lo que lo que sea, sea. ¿no? Yes. Así las cosas. Vamos al siguiente trago, el último, el trago amargo en este tema, y vamos a ver si esto tiende a a empeorar, o bien qué es lo que se puede hacer, que eso es algo importante que Michelle nos va a compartir, porque hay pues aquí algunos posicionamientos muy importantes que ojalá que las autoridades los atiendan, pero también la sociedad. Regresamos con eso. Seguimos platicando sobre este tema que es tan serio en el trago amargo y ahora sí, Michelle, toca el trago amargo, porque yo creo que es el momento de empezar a compartir la información que nos permita comprender que tenemos algo que hacer. Ujú. Hay mucho que trabajar. Me tocó revisar este último reporte y hay un punto donde ustedes centran la atención. A ver, dicen, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, ¿les está faltando posibilidad de construir una vida? Les está faltando espacios, está fallando la escuela, está fallando la familia, está fallando la economía. No les estamos dando esperanzas para decir construir una vida diferente, Ujú. trabaja en alcanzar tus sueños. Como que el entorno está hecho para que desde que asoman la cabeza sea ya, esto ya no tiene solución, ¿no? Entonces, quizá eso tenga mucho que ver con el trabajo pendiente de papá, mamá, también maestros, maestras, y a lo mejor autoridades las directamente relacionadas, educativas, quizá, que podamos darle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestras niñas y a nuestros jóvenes, pues una puerta por la cual salir, ¿no? Sí, una esperanza. Una Una esperanza. Sí, esperanza. fíjate, Conrado, en este tema, a mí, sí, ahorita también como comentabas, Edgar, la familia tiene un papel muy, muy importante, ¿no? O sea, el Ujú. más importante porque precisamente el que un niño llegue a un hogar donde hay amor, donde hay protección, donde hay visión para su vida y formación, hace la gran diferencia entre el niño que no tuvo estas condiciones, Ujú. en que llegó en una situación de violencia familiar, vulnerabilidad, situaciones de adicción, de Ujú. peligro, ¿no? Muchas circunstancias. Imaginemos cómo se va desarrollando el niño A y el niño B, ¿no? Y en qué va a derivar el futuro del niño A y el niño B. Aquí hay muchas problemáticas y nosotros como fundación cada mes estamos abordando una de ellas, porque como decimos, no es un factor, Conrado, no es una situación que Ujú. deriva en que el niño cometa una actividad ilícita, Ujú. no, son múltiples situaciones. Por ejemplo, aquí en nuestro estado hay más de 70,000 niños en situación de trabajo infantil. Y no es trabajo infantil en casa, en el patio, bien supervisados, no, una situación de riesgo, donde a lo mejor el excesivo tiempo de horas dedicadas al trabajo limita que ellos se concentren en la escuela, Ujú. en hacer Ujú. sus tareas, donde deberían estar aprendiendo. O también el tema de violencia familiar, ¿no? Ujú. Que es el gran problema en Sonora, ¿no? Sí. Que no se ha atendido lo suficiente porque la incidencia, las denuncias Ujú. nos lo dicen, ¿no? Es un tema serio. Ujú. Y en un hogar no hay un niño, hay 2, 3, 4 Ujú. hermanitos, ¿no? Que están siendo formados bajo ese ejemplo. Los niños migrantes que viven estas condiciones, un niño que tiene que pasar
hambre, sueño, incertidumbre de dónde va a dormir ese día, a lo mejor peleas entre mamá, papá o ir solo. Hay tantas condiciones que repercuten en que un niño se involucre en un camino por necesidad Ujú. o por aspiración, por confundirse, por creer que este es el camino, el- pueden transformar su vida gravemente. No son múltiples factores y ante esto también las organizaciones, porque ahorita decías familias, maestros, instituciones, pero nosotros como organizaciones de la sociedad civil, aquí en Sonora mi diagnóstico es que hacen falta más, ¿no? Ok. Hacen falta muchas manos, no son suficientes todavía. Ahorita precisamente estamos, el equipo de fundación, en un comedor comunitario, están dando una plática de prevención en estos temas de violencia en las escuelas, en comedores comunitarios, pero no es suficiente, o sea, Ujú. no impacta a toda la población de nuestro estado, ¿no? ¿Y cuál es la razón, Michelle? ¿Por qué el abandono? Digo, ok, ya entienden. Ujú. Démosle vuelta al sufrimiento. ¿Por qué el abandono? ¿Por qué no nos llama la atención como sociedad? Aparte de que a veces las organizaciones están atendiendo las necesidades inmediatas, como los comedores Claro, comunitarios, que claro. yo cada vez que platico con una líder de estos comedores, yo le agradezco su esfuerzo porque Ujú. es alguien que de Sí. buen corazón se dedica y lo hace con todo el amor del mundo a dar alimento a los niños, pero también necesitamos organizaciones que problematicen más, o sea, que profundicen más en atender las distintas problemáticas, porque los medios a lo mejor están al día atendiendo Ujú, noticias y no hay capacidad como para desarrollar investigación. Y aquí hago hincapié en la academia, ujú. que también debería tener la responsabilidad de estar al día en las problemáticas que se Ujú. están viviendo en nuestro estado. Es, Y es, están concentrados en otros Ese tema temas. me preocupa mucho, Michelle, porque, a ver, te voy a plantear una idea que me ha dado vuelta en la cabeza últimamente, y es, cada vez que alguien encuentra un problema, encuentra la razón para meter política. Ujú, Y la política se ha metido tanto a las casas que, a ver, honestamente, ser papá hoy en nuestro estado es, no me preocupo por la escuela, va a haber escuela. No me preocupo por uniformes, ya tengo uniformes. No me preocupo por dinero, ya hay becas. sí. Es más, ya no me preocupo por el chip del celular, le van a dar celular. Entonces, ya no hay, desde la perspectiva de papá, mamá, una preocupación por impulsar a una persona autosuficiente Ujú, capaz de sobrevivir por sí misma. Y luego entramos en la dinámica ahora de que el gobierno se mete en decir, los niños no trabajan. Espérame, pues es que, ¿cuántos hombres y mujeres exitosos en la vida empezaron ujú. siendo niños que Sí. trabajan? Fue parte de su formación, Ujú. que los arraigó a su familia y los ligó a su mamá y a su papá. Entonces, hay un montón de política metida en el concepto familia. Y me preocupa que cuando es sociedad civil, cuando es academia, es, no, necesitamos ahora el instituto de los niños y las Sí. niñas que hacen esto, Ajá. que hacen aquello, para Sí. inventar una ley para que los papás no puedan. Y esto se vuelve un Sí, problema. y también que tanto estos esfuerzos institucionales están bien fundamentados, o Claro. sea, van acorde a estándares internacionales, pero al final a la hora de que la institución está haciendo un esfuerzo, hace algo ahí nomás como para incidir a cierta población casi ni siquiera identificado con que es una gran problemática o Ok. un tema que muy pertinente que vale la pena intervenir en él, ¿no? ¿Qué Ujú. tanto están tomando decisiones a partir de un diagnóstico, Ujú, de un buen diagnóstico de las condiciones o las claro. problemáticas a las que más se enfrenta la población menor de edad, ¿no? Completamente. Coincido mucho contigo, el tema de trabajo infantil. Creo que como niños, quienes tuvimos la experiencia de trabajar desde chiquitos, de tener algún tipo de ingreso, eso va formando en nosotros esa ambición del que persevera alcanza, ¿no? De que puedo crecer, puedo seguir buscando cómo tener actividades bien remuneradas, pero aquí la diferencia es que lo Ujú. puedes hacer en una Con la tutela de situación, mamá y papá. ajá, Claro, y claro. supervisada, con Sí. cuidados, Ujú, que no incida en que afecten tu claro. rendimiento académico, Ujú. o encontrarte en una situación de riesgo porque vienes de un contexto de vulnerabilidad y hay la necesidad en tu familia de que lleves un ingreso económico o que solventes la Ujú, adicción de algún familiar o claro. que vivas bajo violencia y no tengas otra alternativa más que estar pidiendo dinero en la calle. Ujú. O sea, es una gran diferencia entre el niño que lo puede hacer como oportunidades y el niño que Que está lo hace bajo peligro. sometido, que lo hace Así es, sometido por la estructura, claro. Sí, oye, así Michelle, es. con base a la información que se maneja en este reporte,
Yo me quedo con el posicionamiento muy claro que tienen Ujú. ustedes en torno a esta temática, Conrado, y veo muchos de los puntos que se menciona, que son 5 en total, del posicionamiento, acciones en concreto, muchas tienen que ver el Estado. Es Sí. decir, Ujú. estamos hablando, por ejemplo, fortalecimiento de programas de prevención en escuelas. Y yo le pregunto, ahorita meten cada tema en las escuelas y no meten esto, ¿no? O sea, no Sí. meten el tema de prevención Sí, al Claro. ¿qué tan respecto, ¿no? actualizados están en estos temas? O sea, Ujú, porque exacto. están hablando de y hago mucho hincapié también Sí, en el tipo de contenidos que ofrecemos para ellos, justo. porque te entregan un tríptico a ti Ujú. como adolescente en la prepa, con la letra ahí bien Lleno de chiquita, texto. todo feo, Sí, Puro con sí, todo sí. texto, respeto. sí, Sí, claro. sí, O sí. sea, que tú dices, esto es de la institución, ya estás bloqueado, ¿no? Ya. Ya estás cerrado a No. tirarlo, a dejarlo ahí quedó la información. Y tú como institución Sí, cumpliste. exactamente. Impactaste a 3,000 jóvenes de esta preparatoria en el municipio de Hermosillo. Se ve Y bien esa bonito, cifra ¿no? la vamos a ver allá Sí, claro. rimbombante, En ¿no? el informe de gobierno. Exacto. Así, ¿no? Ajá. ¿Qué tanto este mensaje que tú llevaste estuvo adaptado a Ujú, las principales problemáticas que enfrentan los jóvenes? ¿Qué claro. tanto te metiste en ese diagnóstico de los temas pertinentes que ellos están viviendo en su cotidianidad? Y también, ¿qué tan atractivo lo hiciste para ellos? ¿Qué tanto te adaptaste a la población a la que vas Los dirigida? Aquí códigos. hay un tema Claro. de Claro. comunicación Claro. indispensable. Sí. Nosotros como fundación hemos identificado esto. En los últimos años hemos estado llevando campañas preventivas, material, libros de colorear a los niños de primaria para Ujú, que ellos identifiquen las líneas de emergencia, sus derechos, muchos temas, ¿no? En loterías, juegos de memoria, hacemos dinámicas con ellos. Aquí las organizaciones hacemos una gran diferencia en este ujú. tema, ¿no? Sí. Pero a la institución, a la que le corresponde con mayor responsabilidad atender todos estos temas, creo que hay que cuestionarla en el tipo de contenidos y qué tan adaptados están a las vivencias de hoy en día de la población adolescente Es, y de niños. es que siguen haciendo las cosas como si fuera 1980, ¿no? Como si fuera Exacto. la Secretaría de Educación Pública de nuestros Pues tiempos, si pues. escuchas las promociones de enseñar a los niños a comer bien. O, Ajá. Escuchas las cancioncitas y, a ver, nadie se aprende esa canción. o las Sí. cancioncitas de temas de adicciones, las Ujú, campañas estas Ujú. de radio. Yo digo, sí, híjole, no. si les escuchara un adolescente de verdad, o sea, siento que hasta le daría pena, ¿no? O sea, como Claro. que no se identifican. Ujú, Entonces, no nos estamos adaptando a ellos, ¿no? ujú, Y esto demanda hacer un Sí. esfuerzo de conocerles mejor sí. para crearles mejores materiales de prevención. Y también mencionas el tema de las campañas hacia las familias y comunidades. Ahí el mensaje sería el mismo, pero también hacer una forma Es otra diferente, población que también hay que, completamente. así es, Ajá. nosotros también hemos hecho campañas dirigidas a mamás, papás, maestros, y esto implica mucho piloteo, o sea, Ujú, mucho sentarte con ellos, mucho escucharles, Ujú. entender las dudas que ellos tienen, ujú, cómo abordar ciertos temas en casa y tratar de hacer una especie de curaduría ahí de mensajes que Ujú. vayan dirigidos a ellos, ¿no? Yo ujú. siempre cuido que, y le pido a quien me encomienda todos los días de que, por favor, que este mensaje llegue a esa abuelita, Sí. a esa mamá, a ese papá que tiene dudas, que se quiere rendir, porque a veces es muy cansado, hay que reconocer el papel de las Ujú. familias, ¿no? De Ujú. todos los días estar formando niños y niñas y que a veces no colaboran y Sí. que cansa y que se quiere rendir, pero es un trabajo de todos los días digno de ser reconocido y digno de también contar con instrumentos que les orienten a hacer mejor las cosas. Ujú, Yo creo que como familias sí se requiere también ese esfuerzo de estar constantemente preparándose ujú. para poder hacer mejores hijos, ¿no? Que sean de bien en un futuro para nuestra sociedad. Es un esfuerzo de todos los días, demanda preparación y no pueden solos, Ujú. ¿no? Ahí tenemos un papel, las instituciones públicas, muy importante en también dirigir estos contenidos de calidad hacia las familias, las organizaciones, los medios también nos hacen un gran favor en permitirnos llegar un poco más a más familias, pero sin duda sí es un trabajo colectivo, ¿no? Sí, No me gustaría que nada más recayera en la mamá o en el papá, Claro, ujú. que tanto se Es todos. estigmatizan cuando el niño ya hizo algo claro, mal, ¿no? Sí, claro. claro. Oye, Michelle, para darnos una idea, la infancia está en riesgo permanente por muchos factores, desde Ujú, enfermedades, problemas, accidentes, pero creo que hoy le sumamos un factor nuevo que es cómo los diferentes elementos culturales pueden incidir en su futuro. ujú. Pero si intentamos tener nosotros un análisis que le permita a las familias comprender el riesgo de los niños que hay ahorita en Sonora, la cantidad de niños que hay en Sonora, ¿qué factor de riesgo representa, por ejemplo, me gustaría romper
con ideas. La Ujú, pobreza, ser un niño pobre es ser un niño que está destinado a tener problemas. Yo no lo creo, nomás te lo pregunto ujú, si hay datos sobre eso. O ser un niño de una familia disfuncional, prácticamente el niño está destinado a sufrir el resto de su vida. ujú. Temas que de pronto los convertimos en juicios ya predefinidos por Ajá. medios de comunicación, por líderes de opinión, Estigmas. estigmas, que yo creo que también es importante en este camino de construir un mensaje más esperanzador. ¿Qué es un riesgo en un niño? ¿Qué debemos nosotros como sociedad interpretar como un riesgo para funcionar como contrapeso en ese problema? Sí, hablamos de múltiples factores que se combinan en un contexto para que esto suceda, porque yo coincido mucho contigo con tu diagnóstico de a veces al niño que viene a lo mejor a un salón de clases con el uniforme más viejito, con los tenis más Sí, sucios, o sea, que sabes que viene de un contexto de violencia, es al que dices, Ujú. este no va a hacer nada, no va a claro. lograr nada, Ya hay como que este prejuicios, ¿no? niño se va a ir Incluso lo por mandas esto. atrás y va a haber visita del encargado de zona escolar. Así es. Yo vengo de una familia de un papá que vivió en un vagón de ferrocarril y de una mamá que viene en un contexto de pobreza. Hace unas semanas me encontraba ahí en Caborca y les decía que para mí era muy simbólico estar ahí, Ujú. porque mis papás se conocieron en la Universidad de Caborca estudiando. Vengo de una familia que le costó el esfuerzo, Ujú. que fue un esfuerzo estudiar, ¿no? Que fue un regalo la educación y algo que hicieron sus abuelos, mis abuelos, perdón, para que ellos pudieran lograr y subió un estándar académico en mi familia, al grado de que tuvieron 3 hijos que también con todo el esfuerzo nos dan escuela pública gratuita para sus 3 hijos Ujú. y logramos un estándar de licenciatura y posteriormente ahorita estamos los 3 en maestría, ¿no? Entonces, vienen de contextos de mucha Ujú. pobreza, nuestros abuelos ni se diga, ¿no? Ujú. Yo creo que muchos coincidimos en que tenemos abuelos que crecieron en países perdón, en espacios que no se habían desarrollado lo suficiente. Son muchas condiciones, ¿no? No es el único factor la pobreza, Ujú. porque el que quiere perseverar y Ujú. lograr oportunidades cuesta más, hay que Sí, decirlo, claro. toma mucho más esfuerzo, pero quien quiere lograr cosas lo hace, ¿no? Ujú. Dadas las circunstancias. Pero aún así, el encontrarte también con hambre, Ujú. el tener la incertidumbre de qué quieres para tu futuro, el resto de tu vida, el poder solventar para a lo mejor tu hijo, que a lo mejor no fue planeado o no te Ujú. preparaste lo Sí. suficiente para él, sí te puede llevar a esa desesperación de decir, necesito dinero. Y aquí está la persona narcomenudista que siempre ha estado vendiendo ahí droga y que cada vez me ofrece la oportunidad de tener ese camino fácil y en esa situación de vulnerabilidad caer, ¿no? Ujú. Claro que sí, Ujú. es un riesgo, tiene que considerarse dentro de estos múltiples factores, pero son muchos, ¿no? Ujú. También como el vivir violencia en el hogar. Si ves que tu papá resuelve todo golpeando, Ujú. pues a lo mejor tú Claro. vas a Claro, resolver estos y en su momento te pagan, ¿no? Ujú. Recibes una remuneración por ir a golpear a claro. tal, ¿no? Sí, claro. Entonces, hay ciertos factores y dinámicas que son propensas, ¿no? Que te preparan el terreno para que Ujú. sea más fácil acceder a involucrarte en una actividad ilícita. Ujú. Sí, y hay que tomarlas muy, muy en cuenta, estos aspectos que menciona Michelle. Michelle, estamos llegando ya al final Ujú. de este trago amargo y sí me gustaría, digo, que nos dieras una reflexión final al respecto, sobre todo porque pues, hablamos mucho de la situación, el contexto, lo que hay, pero yo soy de la idea, y ahorita que mencionaban el mensaje esperanzador, Ujú. sí hay de otra, es decir, Sí, por para los supuesto. jóvenes que en este momento nos están escuchando, a lo mejor una mamá ahorita que está Ujú. conectando con esta Ujú. idea que estamos platicando y dice, mi hijo se está involucrando en estos temas. Estoy empezando a detectar que su entorno no es el que yo quisiera hacer, o que no me gustaría que estuviera involucrado en ese contexto que está viviendo. Sí hay de otra. Y el asunto aquí mucho tiene que ver con esa esperanza de que puedes cambiar, puedes cortar lo que a lo mejor ya tuviste de violencia, tu entorno y demás. Puedes hacer la diferencia, ¿no? Sí, alimentamos esta esperanza todos los días porque vamos contracorriente. Sí. O sea, vemos noticias. Para mí, el caso de un niño víctima, afectado por cualquier circunstancia, especialmente de violencia, duele mucho, ¿no? Y es suficiente para redoblar esfuerzos y Ujú. decir, no podemos rendirnos en que tengan un buen mensaje, en que tengan esperanza,
en lograr mejorar sus condiciones, en cambiar la vida y la mentalidad de las familias, ¿no? En crear en ellos esa semilla de decir, quiero hacer mejor las cosas para mis hijos, para su futuro, para la sociedad en la que ellos se están desenvolviendo, ¿no? Y no solamente aquí en mi familia, sino volteo a ver al lado a los hijos de mi vecino, a los hijos de mis amistades, a mis sobrinos, a los nietos, ¿no? Volteo y me hago responsable no solo de esto propio, sino de alrededor, ¿no? Me fijo también y si identifico las situaciones de riesgo a un niño que está en peligro, hago lo que me corresponde, simplemente por ser adulto. Ya me toca voltear a ver y cuidar de los demás, ¿no? Y hago un reporte y doy seguimiento y cuesta tiempo y cuesta recursos, pero ahí estoy, porque ante todo está el ver por este niño, ¿no? Claro. Porque él esté bien. Entonces, creo que esta mentalidad, ojalá en un futuro ya sea parte de todos, ¿no? Que este chip ya lo traigamos todos para que estas problemáticas se acaben, ¿no? Lo que queremos es que las niñas y los niños vivan seguros, ¿no? Que no vivan violencia. O sea, sé que no es mucho pedir que un niño no viva violencia, porque si todos lo pensamos, si reflexionamos ante eso, creo que nadie lo quiere. No, claro. Nadie quisiera que un niño viva en un entorno difícil, ¿no? Lo ideal sería que todos crecieran con amor, con cuidados, con buenas condiciones. Y yo sí veo una sociedad que puede construir eso, pero que va a implicar empujar un poco a las instituciones, incomodarlas, exigirles y también reflexionar mucho nosotros, nuestro papel como adultos, como familias, como maestros, como organizaciones, en crear estos esfuerzos, ¿no? O sea, seguir trabajando por ellas y por ellos y no rendirse. Que eso es muy, muy importante. Michelle, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en esta oportunidad, platicando un tema tan importante como es la niñez y la adolescencia aquí en Sonora. Muchas gracias, Michelle. Al contrario, gracias por ser un medio que da estas oportunidades, ¿no? De llevar estos mensajes. Lo reconozco, lo celebro mucho. Muchas gracias. Gracias. De que este sea un podcast de mucho éxito, que sea muy escuchado por todas y todos aquí en Sonora. Ojalá Gracias. que sí. Conrado. No, hombre, Edgar, muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, Michelle. Y bueno, para toda la audiencia que nos sigan, que se suscriban. Es muy Sí. importante que nos echen la mano y que nos ayuden de esa manera. Exactamente, para que este tipo de mensajes, pues obviamente se compartan a todos ustedes. Esto fue El Trago Amargo. Saludos.